Estudio sobre la Epístola de Santiago. Lección 7. Orando antes de abrir nuestra boca. Lectura adicional. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 46 a 50, 282 a 286, y tomo 5, páginas 52 a 56, 163 a 166. Por Elena Harmon de White. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. El hermano F ama la causa de Dios, pero la ha tomado demasiado a pecho, y ha asumido muchas responsabilidades que no debería haber tomado. Por causa de esto, su salud se ha resentido. A veces ha considerado ciertos asuntos en forma muy intensa, y ha deseado con demasiada vehemencia y ansiedad que todos los consideraran de la misma manera. Y puesto que no estaban dispuestos a hacerlo, se ha sentido casi aplastado. Es profundamente sensible, y está en peligro de insistir con demasiada fuerza en sus opiniones. La hermana F quiere ser cristiana, pero no ha cultivado la discreción y la verdadera cortesía. Es de temperamento optimista, ardiente y confiada en sí misma. Muestra el aspecto áspero de su carácter, y aparentemente no ha ganado mucho con ello. Ha obrado basándose en sus impulsos, tal como lo sentía, y a veces sus sentimientos han sido muy exagerados e intensos. Es muy definida con respecto a lo que le gusta o le disgusta, y ha permitido que se desarrollara mucho este desgraciado rasgo de carácter, para gran perjuicio de su propio progreso espiritual y para daño de la Iglesia. Ha hablado demasiado, imprudentemente, tal como lo sentía. Esta circunstancia ha ejercido una fuerte influencia sobre su esposo, y lo ha inducido a veces a actuar impulsado por sus sentimientos exacerbados cuando se hubiera esperado, y examinado las cosas con calma, habiéndolas considerado adecuadamente, habría sido mejor para él y para la Iglesia. Nada se gana cuando se avanza apresuradamente, sobre la base de los impulsos y los sentimientos fuertes. La hermana F obra por impulso, busca faltas y ha tenido demasiado que decir de sus hermanos y hermanas. Esta conducta es capaz de producir confusión en cualquier iglesia. Si pudiera dominar su genio, ganaría una gran victoria. Si procurara el adorno celestial, el ornamento de un espíritu humilde y tranquilo, que Dios, el creador de los cielos y la tierra, considera de gran valor, entonces sería de verdadero valor para la iglesia. Si albergara el Espíritu de Cristo, y se convirtiera en pacificadora, su propia alma florecería y sería una bendición para la Iglesia donde quiera fuera a vivir. A menos que se convierta, y se produzca un cambio total en ella, a menos que se eduque a sí misma para no hablar apresuradamente y para no enojarse con rapidez, y cultive la verdadera cortesía cristiana, su influencia resultará perjudicial, y la felicidad de los que se relacionan con ella sufrirá. Manifiesta una independencia que la perjudica y la aleja de sus amistades. Esta independencia le ha causado muchas dificultades, y ha herido a sus mejores amigos. Si los que disponían de medios económicos fueron exigentes en su trato con su esposo, y no lo favorecieron más que los mundanos en las transacciones comerciales, ella se resintió y habló. Y suscitó sentimientos de insatisfacción donde no los había antes. Este mundo, en el mejor de los casos, es egoísta. Muchos de los que profesan la verdad no han sido santificados por ella, y no están dispuestos a hacer la más mínima rebaja en el precio de sus productos cuando tratan con un hermano pobre, en circunstancias que sí lo harían con un mundano acomodado. No aman a su prójimo como a sí mismos. Agradaría más a Dios si hubiera menos egoísmo, y más generosidad desinteresada. Puesto que la hermana F ha visto manifestarse un espíritu egoísta entre los hermanos en los tratos comerciales, ha cometido un pecado mayor al reaccionar, y al hablar del asunto en la forma como lo ha hecho. Se ha equivocado al esperar demasiado. Su lengua ha sido verdaderamente un miembro ingobernable, un mundo de iniquidad, encendido por el infierno, indomado e indomable. La hermana F ha manifestado un espíritu de represalia, evidente por su conducta al sentirse ofendida. Todo eso está mal. Ha
ha albergado sentimientos de amargura, totalmente ajenos al Espíritu de Cristo. La ira, el resentimiento y toda clase de actitudes poco amables, encuentran expresión al hablar en contra de aquellos con quienes estamos disgustados, y al recitar la lista de errores, fallas y pecados de los vecinos. De ese modo se satisfacen los deseos concupiscentes. Hermana F., si usted se siente herida porque sus amigos o vecinos están obrando mal en perjuicio propio, si son sorprendidos en falta, siga la regla bíblica, repréndele estando tú y él solos. Mateo 18:15. Y al hablar con el que usted supone que está en error, procure hacerlo con humildad, porque la ira del hombre no da como resultado la justicia de Dios. La única manera de restaurar a los que han cometido errores es por medio de un espíritu de humildad, bondad y tierno amor. Sea cuidadosa con sus modales. Evite todo lo que en la apariencia y en el gesto, en la palabra o el tono de voz, cause la impresión de orgullo o suficiencia propia. Evite toda palabra o mirada que podría exaltarla, o establecer un contraste entre su bondad y justicia y las fallas de ellos. Aléjese lo más que pueda del desdén, el insulto o el desprecio. Evite cuidadosamente toda apariencia de enojo, y aunque su lenguaje sea claro, que no haya en él ni reproches, ni acusaciones injuriosas, ni señal de ira, sino más bien de sincero amor. Sobre todo, que no haya ni sombra de odio ni mala voluntad, ni amargura en la expresión. Nada fuera de la bondad y la amabilidad pueden fluir de un corazón lleno de amor. Sin embargo, ninguno de esos preciosos frutos puede impedirle hablar en la forma más seria y solemne, como si los ángeles la estuvieran escuchando, y usted estuviera actuando con relación al juicio venidero. Recuerde que el éxito de la represión depende en gran medida del espíritu con que se la da. No descuide la oración ferviente para que pueda poseer una mente humilde, y los ángeles de Dios puedan ir delante de usted para obrar en los corazones que usted está tratando de alcanzar, con el fin de suavizarlos mediante impresiones celestiales, de modo que sus esfuerzos puedan dar resultados. Si algún bien se hace, no se adjudique el crédito. Solo Dios debe ser exaltado. Solo Dios lo ha hecho todo. Usted ha defendido su actitud de hablar mal de su hermano o hermana o vecino delante de los demás, antes de ir a hablar con ellos, y de dar los pasos que Dios ha señalado definidamente que se deben dar. Ha dicho, pero si yo no hablé con nadie hasta que me sentía tan agobiada que no lo pude impedir, que la agobiaba. ¿No era acaso el claro descuido de su propio deber, de un así dice Jehová? Usted cometió un pecado porque no fue a hablar con el ofensor para ventilar su falta entre usted y él solos. Si no lo hizo, si desobedeció a Dios, como no se habría de sentir abrumada, a menos que su corazón se hubiera endurecido. Puesto que estaba pisoteando el mandamiento de Dios y en su corazón estaba aborreciendo a su hermano o vecino. ¿Y de qué modo trató de librarse de esa carga? Y Dios la reprende por su pecado de olvido, al no hablar con su hermano acerca de su falta, y usted se disculpa y se consuela con un pecado de comisión, es a saber, hablar de las faltas de su hermano con otra persona. ¿Es esta la forma adecuada de obtener tranquilidad, cometiendo un pecado? Todos sus esfuerzos por salvar a los que están equivocados pueden resultar infructuosos. Pueden pagarle mal por bien. Tal vez se enojen en vez de convencerse. ¿Qué pasará si escuchan sin resultados, y prosiguen la mala conducta que comenzaron? Esto va a suceder con frecuencia. A veces la reprensión más suave y tierna no produce buenos resultados. En ese caso la bendición que usted deseaba que otro recibiera al comportarse justamente, al dejar de hacer el mal y al aprender a hacer el bien, volverá a su propio pecho. Si el que está en error persiste en el pecado, trátelo bondadosamente, y déjelo con su Padre Celestial. Ha librado su alma, el pecado de ellos ya no descansa sobre usted, ya no participa más del pecado de ellos. Si perecen, su sangre caerá sobre sus propias cabezas. Querida amiga, debe producirse en usted una transformación completa, o en caso contrario será pesada en la balanza y hallada falta. En la iglesia,
especialmente las mujeres que hablan mucho, tienen una lección que aprender. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago 1:26. Muchos serán pesados en la balanza y hallados faltos en este asunto de tan gran importancia. ¿Dónde están los cristianos que se van a someter a esta regla, que se van a poner de parte de Dios contra los que practican la maledicencia, que van a complacer a Dios y poner guardia, una guardia continua delante de su boca? ¿Y van a guardar la puerta de sus labios? No hable mal de nadie. No escuche ningún mal informe acerca de nadie. Porque si no hubiera oyentes, no habría maledicentes. Si alguien habla mal de otro en su presencia, no se lo permita. Rehúse escucharlo, aunque sus modales sean suaves y su voz dulce. Esa persona puede profesar aprecio, no obstante lo cual puede lanzar insinuaciones encubiertas para apuñalar el carácter en medio de la oscuridad. Evite resueltamente escuchar, aunque el murmurador insista en que se sentirá abrumado hasta que pueda hablar. Abrumado, por cierto, por un secreto maldito capaz de separar a los mejores amigos. Vayan, ustedes los abrumados, y libérense de su carga en la forma en que Dios lo indicó. Primeramente vayan y hablen con su hermano acerca de su falta entre ustedes y él solos. Si esto falla, lleven a 2 amigos y háblenle en su presencia. Si estos pasos no dan resultados, entonces díganlo a la iglesia. Ni un solo incrédulo debe estar al tanto del más mínimo detalle del asunto. Comunicarlo a la iglesia es el último paso que se debe dar. No lo publiquen entre los enemigos de nuestra fe. Estos no tienen derecho a estar enterados de los asuntos de la iglesia, no sea que las debilidades y los errores de los seguidores de Cristo queden en evidencia. Los que se están preparando para la venida de Cristo deberían ser sobrios y velar en oración, porque nuestro adversario el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tenemos que resistirlo firmes en la fe. Porque, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal, y haga el bien, busque la paz, y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro 3, 10-12. Querida hermana S. Se me han mostrado algunas cosas con respecto a usted. No tiene una idea exacta de su verdadera condición. Necesita que la gracia haga en su corazón una obra profunda y completa. Necesita poner su corazón y su casa en orden. El ejemplo que da en el seno de su hogar no es digno de imitación. Ha alcanzado una norma baja, pero no ha logrado llegar a la norma elevada de su divino Señor. Le gusta hacer visitas y conversar, y dice muchas cosas impropias de un cristiano. Sus declaraciones son exageradas, y a menudo están muy lejos de la verdad. Sus palabras y sus actos la juzgarán en el día postrero. Por ello será justificada o condenada. Su educación no ha sido ennoblecedora. Por eso usted tiene ahora la tremenda necesidad de prepararse y educarse en la pureza de pensamiento y acción. Entrene sus pensamientos de modo que le resulte fácil espaciarse en las cosas puras y santas. Cultive el amor por la espiritualidad y la verdadera piedad. Su conversación es a menudo de bajo nivel. Está engañando a su propia alma, y este engaño le resultará fatal, a menos que despierte para verse a sí misma tal como es, y se vuelva a Dios con verdadera humildad de corazón. Tiene la tendencia de mentir. Su hijo no tiene un conocimiento experimental de Dios ni de los sagrados requerimientos de la verdad. Sus padres le han hecho creer que es cristiano, pero es un representante por demás miserable de los cristianos observadores del sábado. Dios no permite que aceptemos a una persona de su clase como cristiana. Usted no disciplina a su hijo. Es testarudo y fanático. Tiene una noción muy vaga de la verdadera cortesía, y ni siquiera de la urbanidad común. Es tosco y sin cultura, no ama, y a la vez no es amable. Usted les dice a los demás que es cristiano,
y al hacerlo deshonra la causa de Cristo. Este muchacho está bastante bien encaminado como para convertirse en un hipócrita educado. No tiene dominio propio, pero usted le hace creer que es cristiano. La obra de reforma debe comenzar con usted. Su conversación debe llegar a ser casta. Debe convertirse en una dueña de casa que ame los deberes domésticos, que ame a su esposo y a su hijo. Debe aprender a economizar su tiempo de manera que no le exija demasiado a sus fuerzas. Los livianos deberes hogareños que tiene que llevar a cabo puede hacerlos sin fatigarse si ejerce perseverancia y una diligencia adecuada. Pero tiene una obra que hacer en el sentido de controlar su lengua. Es un miembro pequeño que se vanagloria de grandes cosas, pero necesita de la rienda de la gracia y del freno del dominio propio para que no se vaya por donde le da la gana. Su conversación es de bajo nivel y usted se entrega a la charla barata. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4, 29. Quiera Dios convencerla de estas cosas a medida que lee estas líneas. Le ruego que asuma la humilde dignidad de mujer y madre. Hay una responsabilidad que descansa sobre el padre. Los esfuerzos necesarios para dominar a su hijo deben ser unidos. Este muchacho está avanzando con rapidez por el camino de la perdición. Usted debería procurar fervorosamente el adorno interior, el ornamento de un espíritu humilde y sencillo, que es de gran precio a la vista de Dios. Con paciencia, gracia y dulce humildad debería enseñar a su pobre hijo engañado los primeros principios del cristianismo, y de la verdadera urbanidad, es decir, de la cortesía cristiana. A menudo usted es apresurada y borrascosa. Qué importante es que usted se dé cuenta de la obra que se debe hacer por usted misma antes que sea para siempre demasiado tarde. Jesús la invita ahora a acudir a Él, que es manso y humilde de corazón. Le ha prometido con seguridad que en Él va a encontrar descanso. Tiene una gran obra que hacer. No engañéis vuestras propias almas, por lo contrario, examinaos a la luz de la eternidad. Es imposible que seáis salvos así como estáis. Hermana S., su esposo podría ser de cierta ayuda en la iglesia si la influencia suya fuera lo que debería ser. Pero su ejemplo y su influjo lo descalifican para que él a su vez ejerza un ascendiente significante sobre la iglesia. Las influencias negativas del hogar sobrepujan sus esfuerzos por hacer el bien. Usted está totalmente descalificada para ser la esposa de un anciano de iglesia. Dios le pide que se reforme. Su esposo tiene una obra que hacer para poner su corazón y su casa en orden. Cuando se convierta, podrá fortalecer a sus hermanos. Como familia, necesitan ser santificados por la verdad. Querida hermana, quisiera ver la obra que se tiene que hacer por usted, y emprenderla sin demora, para que su influencia sea salvadora. Obre en favor de su salvación con temor y temblor. Obre con sabiduría en favor de los que están fuera de la iglesia, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4, 6. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4, 8. Hay suficientes temas provechosos acerca de los cuales meditar y conversar. La conversación del cristiano debería referirse al cielo, de donde esperamos a nuestro Salvador. La meditación acerca de las cosas celestiales es provechosa, y siempre estará acompañada de la paz y el consuelo del Espíritu Santo. Nuestra vocación es santa, nuestra profesión de fe, exaltada. Dios está purificando para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Está actuando como el platero, que refina y purifica la plata. Cuando la escoria y otras impurezas hayan sido eliminadas, su imagen se reflejará perfectamente en nosotros. Entonces la oración de Cristo en favor de sus discípulos se cumplirá en cada uno: santifícalos en tu verdad,
tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Cuando la verdad ejerce una influencia santificadora en nuestros corazones y vidas, podemos ofrecerle a Dios un servicio aceptable, y podemos glorificarlo en la tierra, al ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que existe en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Cuántos no van a estar preparados cuando el Maestro venga para pedir que sus siervos le rindan cuenta? Muchos tienen muy poca idea de lo que significa ser cristianos. La justicia propia no valdrá nada entonces. Solo podrán pasar la prueba los que posean la justicia de Cristo, estén imbuidos de su espíritu, y anden como Él anduvo, en pureza de corazón y vida. La conversación debe ser santa. Entonces las palabras estarán sazonadas con gracia. Quiera Dios ayudaros como familia a corregiros, a alcanzar las alturas de la vida, y en todos vuestros actos honrar vuestra profesión de fe. Los que no tienen que pasar por las pruebas particulares a que otros están sujetos, podrán lisonjearse de que son mejores que Él. Pero, colóqueseles a ellos en el horno de la prueba, y tal vez no lo soporten tan bien como aquel a quien denuncian y malinterpretan. Podemos saber muy poco acerca de las penurias del corazón ajeno. Cuán pocos hay que comprenden las circunstancias de la otra persona. Por eso es tan difícil poder aconsejar a otros sabiamente. Lo que a nosotros nos parece apropiado puede ser, en realidad, todo lo contrario. El hermano M. ha sido un buscador sincero del conocimiento. Ha procurado inculcarles a los alumnos la idea de que son responsables por su tiempo, sus talentos y sus oportunidades. Es imposible que un hombre lleve sobre sí tantos cuidados y responsabilidades tan pesadas sin volverse precipitado, agobiado y nervioso. Los que rehúsan aceptar las cargas que ponen sus fuerzas a máxima prueba no saben nada de la presión que recae sobre aquellos a quienes les toca llevarlas. Hay algunos en el colegio que han buscado solo aquello que ha sido desafortunado y desagradable en su asociación con el hermano F. Estas personas no poseen el espíritu noble y semejante a Cristo que no piensa el mal. Le han sacado el mayor partido a toda palabra y acto desconsiderado, y los han traído a la memoria en el momento cuando la envidia, el prejuicio, y los celos estaban activos en los corazones no cristianos. Cierto escritor ha dicho que los recuerdos que atesora la envidia no son otra cosa que una serie de ganchos para colgar los rencores. En el mundo hay muchos que toman como evidencia de superioridad el recuento de cosas y personas que no pueden tolerar, en lugar de aquellas cosas y personas a las cuales se sienten atraídos. No procedió así el gran apóstol. Aconsejó a sus hermanos de esta manera: todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4, 8. La envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas las facultades. Empezó con Satanás. Él deseaba ser el primero en el cielo, y, porque no podía tener todo el poder y la gloria que buscaba, se rebeló contra el gobierno de Dios. Envidió a nuestros primeros padres, y los indujo a pecar, y así los arruinó a ellos y a toda la familia humana. El hombre envidioso cierra los ojos para no ver las buenas cualidades y nobles acciones de los demás. Está siempre listo para despreciar y representar falsamente lo excelente. Con frecuencia los hombres confiesan y abandonan otras faltas, pero poco puede esperarse del envidioso. Puesto que el envidiar a una persona es admitir que ella es superior, el orgullo no permitirá ninguna concesión. Si se hace un esfuerzo para convencer de su pecado a la persona envidiosa, se exacerba aún más contra el objeto de su pasión, y con demasiada frecuencia permanece incurable. El envidioso difunde veneno donde quiera que vaya, enajenando amigos, y levantando odio y rebelión contra Dios y los hombres. Trata de que se le considere el mejor y el mayor, no mediante esfuerzos heroicos y abnegados para alcanzar el blanco de la excelencia él mismo, sino permaneciendo donde está, y disminuyendo el mérito de los esfuerzos ajenos.
Tanto en la iglesia como en el colegio hay algunos que han acariciado la envidia en su corazón. Dios no está conforme con vuestro proceder. Os ruego, por amor a Cristo, que nunca tratéis a otro como habéis tratado al hermano P. Una naturaleza noble no se complace en causar dolor a otros, ni se deleita en descubrir sus deficiencias. El discípulo de Cristo le dará la espalda con repugnancia al festejo del escándalo. Algunos de los que han estado activos en esta ocasión vuelven a seguir el mismo curso contra uno de los afligidos siervos del Señor, uno que había sacrificado salud y fuerza en servicio de ellos. El Señor vindicó la causa del oprimido e hizo resplandecer la luz de su rostro sobre su siervo afligido. Luego vi que Dios probaría a estas personas una vez más, como lo ha hecho ya, con el propósito de revelar lo que había en sus corazones. Cuando David pecó, Dios le dio que escogiera recibir su castigo de Dios o de mano de los hombres. El rey arrepentido escogió caer en las manos de Dios. Las tiernas misericordias de los malvados son crueles. El hombre descarriado y pecador, que puede mantenerse en el camino correcto solamente mediante el poder de Dios, es aún así duro de corazón, incapaz de perdonar a su hermano errante. Mis hermanos de Battle Creek, ¿qué cuenta rendiréis ante el tribunal de Dios? Gran luz os ha sido dada en forma de reproches, advertencias y ruegos. ¿Cómo habéis desdeñado los rayos de luz enviados del cielo? El apóstol Santiago declara que la lengua que se deleita en el agravio, la lengua chismosa que dice, cuente, que yo también le contaré, es inflamada del infierno. Esparce tizones encendidos por todos lados. ¿Qué le importa al sembrador de chismes si difama al inocente? No detendrá su mala obra, aunque destruya la esperanza y el valor en quienes ya se hunden bajo sus cargas. Solo le interesa satisfacer su propensión a sembrar escándalos. Aún profesos cristianos cierran los ojos a todo lo que es puro, honrado, noble y amable, para atesorar cuanto es objetable y desagradable, y publicarlo al mundo. Vosotros mismos habéis abierto las puertas de par en par para que Satanás entre. Le habéis dado un puesto de honor en vuestra investigación, o reuniones de inquisición. Pero no habéis manifestado respeto por las excelencias de carácter establecidas por años de servicio fiel. Lenguas envidiosas y vengativas le han dado colorido a hechos y motivos para satisfacer sus propias ideas. Lo negro lo han hecho ver blanco y lo blanco, negro. Al reconvenírseles por sus declaraciones, algunos han dicho, es cierto. El admitir que el hecho expresado es verdadero, ¿justifica el proceder? No, no. Si Dios tomase todas las acusaciones que a la verdad pudieran presentarse contra vosotros, y las trenzase en látigo para castigaros, vuestras heridas serían mayores en número y más profundas que aquellas que le habéis infligido al hermano M. Es posible expresar aún los hechos de tal manera que comuniquen una falsa impresión. No tenéis derecho a juntar informes contra él para usarlos con el fin de arruinar su reputación y destruir su utilidad. Si el Señor manifestase contra vosotros el mismo espíritu que habéis manifestado hacia vuestro hermano, seríais destruidos sin misericordia. ¿Acaso no os remuerde la conciencia? Me temo que no. El tiempo ha llegado para que el embrujo satánico pierda su poder. Si el hermano F fuera todo lo que vosotros lo hacéis aparentar, y yo sé que no lo es, vuestro comportamiento de todos modos sería injustificable. Cuando escuchamos el oprobio lanzado contra nuestro hermano, aceptamos este oprobio. A la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El salmista respondió, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Salmos 15, 1-3. ¿Qué mundo de chismes se evitaría, si cada uno recordase que los que le hablan de las faltas ajenas, publicarán con la misma libertad sus faltas en una oportunidad favorable? Debemos esforzarnos por pensar bien de todos, especialmente de nuestros hermanos, a menos que estemos obligados a pensar de otra manera. No debemos dar apresurado crédito a los malos informes.
son con frecuencia el resultado de la envidia o de la incomprensión, o pueden proceder de la exageración o de la revelación parcial de los hechos. Los celos y las sospechas, una vez que se les ha dado cabida, se difunden como las semillas del cardo. Si un hermano se extravía, entonces es el momento de mostrar nuestro verdadero interés en él. Vayamos a él con bondad, oremos con él y por él, recordando el precio infinito que Cristo ha pagado por su redención. De esta manera podremos salvar un alma de la muerte y ocultar una multitud de pecados. Una mirada, una palabra, aún el tono de la voz, pueden estar henchidos de mentira, penetrar como una flecha en algún corazón e infligir una herida incurable. Así puede echarse una duda, un oprobio, sobre una persona por medio de la cual Dios quisiera realizar una buena obra, y su influencia se marchita y su utilidad se destruye. Entre algunas especies de animales, cuando algún miembro del rebaño es herido y cae, sus compañeros le asaltan y despedazan. El mismo espíritu cruel manifiestan ciertos hombres y mujeres que se llaman cristianos. Hacen gala de un celo farisaico para apedrear a otros menos culpables que ellos mismos. Hay quienes señalan las faltas y los fracasos ajenos para apartar de sus propias faltas y fracasos la atención, o para granjearse reputación de muy celosos para Dios y la Iglesia. Unas pocas semanas después fui transportada en un sueño a una de vuestras reuniones de investigación. Escuché las acusaciones de los estudiantes en contra del hermano S. Esos mismos estudiantes habían sido grandemente beneficiados por su enseñanza concienzuda y fiel. Hubo un tiempo en que les faltaban palabras para encomiarlo. En aquel tiempo estaba de moda tenerlo en estima. Pero ahora la corriente fluía en dirección contraria. Estas personas han logrado el desarrollo de su verdadero carácter. Vi un ángel con un libro voluminoso en el cual apuntaba cada testimonio que se daba. Al lado de cada testimonio estaban anotados los pecados, defectos y faltas de cada uno de los que testificaban. Luego se registraba el gran beneficio que estos individuos habían recibido de la labor del hermano B. Como pueblo, estamos cosechando el fruto de la ardua labor de nuestro hermano. No hay nadie entre nosotros que haya dedicado más tiempo y reflexión a su trabajo que él. Se ha dado cuenta de que no tiene apoyo de nadie y agradece cualquier palabra de ánimo que se le dirige. Uno de los grandes objetivos que debían lograrse al establecerse el colegio era de separar a la juventud del espíritu, la influencia, las costumbres, vanidades e idolatrías del mundo. La idea era que el colegio levantase una barrera contra la inmoralidad de la era presente en la que el mundo está tan corrompido como en los días de Noé. Los jóvenes están hechizados con la manía del noviazgo y matrimonio. Reina un sentimentalismo de amor enfermizo. Se precisan vigilancia y tacto para proteger a la juventud contra estas malas influencias. Muchos padres no se dan cuenta de las tendencias de sus hijos. Algunos padres me han dicho, con gran satisfacción, que sus hijos o hijas no deseaban las atenciones del sexo opuesto, cuando en realidad estos muchachos estaban brindando o recibiendo dichas atenciones en secreto y los padres estaban tan absortos en la mundanalidad y el chisme que no sabían nada al respecto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Mientras más de cerca nos asemejemos al Señor en carácter, mayor será nuestro amor hacia aquellos por quienes Él murió. Los cristianos, que manifiestan un espíritu de amor desinteresado de los unos por los otros, están dando un testimonio que los incrédulos no pueden negar ni resistir. Es inestimable el poder de semejante ejemplo. Nada derrotará con más éxito los artificios de Satanás y sus emisarios, nada edificará mejor el reino del Redentor, como el amor de Cristo manifestado por los miembros de la Iglesia. Se disfrutará de paz y prosperidad, solamente si la humildad y el amor están en ejercicio activo. En la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo subraya la importancia de aquel amor, que deben apreciar todos los seguidores de Cristo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía,
y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios 13, 1-3. No importa cuán elevada sea su profesión, aquel cuyo corazón no ha sido imbuido por el amor hacia Dios y su prójimo, no es discípulo de Cristo. Aunque posea una gran fe, y aún tenga el poder de hacer milagros, de todos modos, sin amor, su fe no sirve para nada. Podrá manifestar gran liberalidad, pero si reparte sus bienes para alimentar a los pobres, impelido por otro motivo que no sea el amor genuino, su obra no lo hará acreedor del favor de Dios. En su celo podría hasta encarar la muerte de un mártir, pero si carece del oro del amor, Dios lo consideraría como un fanático engañado o como un hipócrita ambicioso. El apóstol prosigue especificando: ¿cuáles son los frutos del amor? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Versículo 4. El amor divino que reina en el corazón, extermina el orgullo y el egoísmo. El amor no es jactancioso, no se envanece. El gozo más puro brota de la humillación más profunda. Los caracteres más fuertes y nobles descansan sobre el cimiento de la paciencia, del amor y de una sujeción que cree en la voluntad de Dios. El amor no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Versículo 5. El corazón donde reina el amor no estará lleno del deseo de venganza, de heridas que el orgullo y el amor propio darían por insoportables. El amor no es sospechoso, e interpreta de la manera más favorable los motivos y hechos de los demás. El amor jamás expondrá innecesariamente las faltas de los otros. No escucha con ansias informes negativos, sino que procura traer a la memoria algunas de las buenas cualidades de la persona a quien se denigra. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Versículo 6. Aquel cuyo corazón está imbuido de amor, se entristece por los errores y debilidades de los demás, pero cuando triunfa la verdad, cuando la sombra que oscurecía la buena fama de otra persona se desvanece, o cuando los pecados se confiesan y los males son corregidos, se regocija. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 7. El amor no solamente es tolerante hacia las faltas de los demás, sino que gozosamente se somete a cualquier sufrimiento o inconveniencia que dicha tolerancia requiera. Este amor nunca deja de ser. Versículo 8. Jamás perderá su valor, es un atributo del cielo. Como tesoro precioso, puede ser llevado por el que lo posee a través de los portales de la ciudad de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La discordia y la contienda son la obra de Satanás y el fruto del pecado. Si como pueblo queremos disfrutar de paz y amor, tenemos que apartarnos de nuestros pecados, tenemos que estar en armonía con Dios, y los unos con los otros. Que cada cual se pregunte: ¿poseo yo el don del amor? ¿He aprendido a ser paciente y bondadoso? Sin este atributo celestial, los talentos, la preparación y la elocuencia serán tan vacíos como metal que resuena y címbalo que retiñe. Qué lástima que este valioso tesoro se tenga en tan poca estima, y se busque tan poco por parte de muchos de los que profesan la fe. Pablo les escribe así a los colosenses: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3, 12-15. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Versículo 17. El hecho de que estamos bajo una obligación tan grande para con Cristo, nos coloca bajo la más sagrada obligación hacia aquellos por quienes Él murió y anhela rescatar. Debemos manifestar hacia ellos la misma simpatía, la misma compasión y amor desinteresado que Cristo nos ha manifestado a nosotros. La ambición egoísta, el deseo de la supremacía, morirán cuando Cristo tome posesión de nuestros afectos. Nuestro Salvador les enseñó a los discípulos a orar así: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, 9-13. Se pide aquí una gran bendición bajo ciertas condiciones. Nosotros mismos exponemos las condiciones. Estamos pidiendo que la misericordia de Dios hacia nosotros sea medida según la misericordia que nosotros manifestamos a los demás. Cristo declara que esta es la regla que el Señor nos aplica en su trato con nosotros, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. Condiciones maravillosas, pero cuán poco se las entiende o se hace caso a ellas. Uno de los pecados más comunes, al cual acompañan los resultados más dañinos, es el abrigar un espíritu no perdonador. ¿Cuántos hay que albergan la animosidad o la venganza, y luego se inclinan ante Dios, y piden ser perdonados así como ellos perdonan? Seguramente no comprenden verdaderamente el significado de esta oración, de lo contrario no se atreverían a pronunciarla. Dependemos de la misericordia perdonadora de Dios todos los días, y a cada hora, como pues, podemos abrigar amargura y malicia hacia aquellos que, cual nosotros, son también pecadores. Si en su diario convivir, los cristianos pusiesen por obra los principios de esta oración, ¿qué cambio bendecido se obraría en la Iglesia y en el mundo? Este sería el testimonio más convincente que se pudiera dar acerca de la realidad de la religión bíblica. Dios espera más de sus seguidores de lo que muchos piensan. A menos que querramos edificar nuestra esperanza de alcanzar el cielo sobre un cimiento falso, hemos de aceptar la Biblia tal como está escrita, y creer que el Señor quiere decir lo que dice. Dios nos da su gracia, para que podamos llevar a cabo todo lo que Él requiere de nosotros. Si no alcanzamos la norma que se nos indica en su palabra, no tendremos ninguna excusa que ofrecer en el día del Señor. El apóstol nos amonesta: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12, 9, 10. Es el deseo de Pablo que distingamos entre el amor acendrado y abnegado, que es inspirado por el Espíritu de Cristo, y el fingimiento engañoso y carente de sentido que abunda en el mundo. Esta vil falsificación ha hecho desviar a muchas almas. Ella borraría la distinción entre el bien y el mal, poniéndose del lado del transgresor en lugar de señalarle fielmente sus errores. Un procedimiento tal nunca brota de una verdadera amistad. El espíritu que lo estimula mora únicamente en el corazón carnal. Aunque el cristiano será siempre bondadoso, compasivo y perdonador, nunca sentirá que está en armonía con el pecado. Aborrecerá el mal y se aferrará a lo que es bueno, a expensas de la asociación o amistad con los infieles. El Espíritu de Dios hará que odiemos el pecado, mientras que a la vez estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio, por salvar al pecador. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4, 17-19. En el nombre del Señor Jesús y bajo su autoridad, el apóstol amonesta a sus hermanos que después de haber hecho profesión del Evangelio,
no debieran conducirse como lo hacían los gentiles, sino que debían demostrar por medio de su comportamiento diario que se habían convertido de corazón. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 a 24. En un tiempo estaban corrompidos, degradados y esclavizados por las pasiones lascivas, endrogados por los opios del mundo, ciegos, confundidos y engañados por las tretas de Satanás. Ahora que fueron enseñados en la verdad tal como es en Jesús, tiene que haber un cambio decidido en su vida y carácter. El recibimiento de miembros, cuyos corazones y vida no han sido renovados y reformados, ocasiona debilidad en la Iglesia. A menudo se pasa por alto este hecho. Algunos ministros e iglesias están tan ansiosos de tener un aumento en números, que no dan su testimonio fielmente en contra de hábitos y prácticas no cristianos. No se enseña a los que aceptan la verdad, que no pueden hallar seguridad en ser mundanos en su comportamiento, y cristianos de nombre. Hasta ahora habían estado sujetos a Satanás, de ahora en adelante han de estar sujetos a Cristo. La vida tiene que dar testimonio de que ha habido un cambio de líderes. La opinión pública favorece la mera profesión de cristianismo. Se necesita poca abnegación o sacrificio personal para exhibir una apariencia de piedad y hacer que se registre nuestro nombre en el libro de la Iglesia. Por lo tanto, muchos se unen a la Iglesia sin haberse primero unido a Cristo. Satanás se regocija cuando esto sucede. Tales conversos son sus agentes más eficaces. Sirven como trampa para otras almas. Son luces falsas que seducen a los incautos hacia la perdición. Es en vano que los hombres procuran hacer del sendero cristiano algo amplio y placentero para los mundanos. Dios no ha suavizado, ni ensanchado el camino escabroso y estrecho. Si queremos entrar en la vida, hemos de seguir el mismo camino que Jesús y sus discípulos transitaron, el camino de la humildad, la abnegación y el sacrificio. Asegúrense los ministros que sus propios corazones sean santificados por la verdad, y que luego trabajen para que se vean los mismos resultados en sus conversos. Lo que necesitan tanto los ministros como el pueblo, es la religión pura. Aquellos que apartan la iniquidad de sus corazones, y que extienden sus manos en ferviente súplica ante Dios, recibirán la ayuda que solo Dios puede darles. Se ha pagado un rescate por las almas de los hombres, para que tengan una oportunidad de escaparse de la esclavitud del pecado y obtengan el perdón, la pureza y el cielo mismo. Dios escucha el clamor de los humildes y contritos. Aquellos que frecuentan el trono de la gracia, pidiendo sincera y fervientemente sabiduría y poder de lo alto, seguramente se convertirán en siervos activos y útiles del Señor. Posiblemente no posean grandes talentos, pero con humildad de corazón y una firme confianza en Jesús, podrán hacer una buena obra trayendo almas a Cristo. Alcanzarán a los hombres por medio de Dios. Los ministros de Cristo deben estar conscientes en todo momento de que su alma debe ser totalmente absorbida por esta obra sagrada. Los esfuerzos que hacen deben ser para la edificación del cuerpo de Cristo, y no para exaltarse a sí mismos ante el pueblo, y, aunque los cristianos deben considerar al fiel ministro como embajador de Cristo, deben evitar toda alabanza del hombre. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo os amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5, 1, 2. Por sus obras malas, el hombre se ha enemistado con Dios, pero Cristo entregó su vida para que todos los que quisiesen fueran libertados del pecado y restituidos al favor del Creador. Fue la anticipación de un universo redimido y santificado, lo que indujo a Cristo a hacer el gran sacrificio. ¿Hemos nosotros aceptado los privilegios que a gran costo nos fueron comprados? ¿Somos seguidores de Dios, cual niños amantes, o somos siervos del príncipe de las tinieblas? ¿Adoramos a Jehová, o a Baal? ¿Al Dios viviente,
o a los ídolos. Aunque no haya altares a la vista, ni ninguna imagen que el ojo puede ver, sin embargo, podemos estar practicando la idolatría. Es tan fácil hacer una imagen de ideas u objetos acariciados, como lo es el hacer dioses de madera o de piedra. Hay miles que tienen un falso concepto de Dios y de sus atributos. Están tan ciertamente adorando a un falso Dios como los seguidores de Baal. ¿Estamos nosotros adorando al verdadero Dios, según está revelado en su palabra, en Cristo y mediante la naturaleza? ¿O estamos adorando algún ídolo filosófico que hemos puesto en su lugar? Dios es un Dios de verdad. La justicia y la misericordia son los atributos de su trono. Es un Dios de amor, de piedad y de tierna compasión. Así está representado en su Hijo, nuestro Salvador. Es un Dios paciente y longánime. Si así es el ser que adoramos y cuyo carácter procuramos asimilar, entonces estamos adorando al verdadero Dios. Si seguimos a Cristo, sus méritos, que nos son imputados, llegan ante el Padre como olor fragante, y las bondades del carácter de nuestro Salvador, implantadas en nuestro corazón, derramarán una dulce fragancia en nuestro alrededor. El espíritu de amor, mansedumbre y paciencia que llena nuestra vida, tendrá poder para suavizar y subyugar corazones endurecidos, y ganar para Cristo a los acervos enemigos de la fe. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Filipenses 2, 3, 4. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una nación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 15. La vanagloria, la ambición egoísta, es la roca sobre la cual muchas almas han sido destruidas, y muchas iglesias inutilizadas. Los que menos se dedican a la devoción, que tienen menos conexión con Dios, son los que buscan más ansiosamente el puesto más elevado. No están en absoluto conscientes de sus debilidades y deficiencias de carácter. A menos que muchos de nuestros ministros jóvenes sientan el poder convertidor de Dios, sus labores serán un estorbo, en vez de una ayuda para la Iglesia. Pueden haber aprendido las doctrinas de Cristo, pero no han aprendido a Cristo. El alma que constantemente contempla a Jesús, verá su amor abnegado y su profunda humildad, e imitará su ejemplo. El orgullo, la ambición, el engaño, el odio y el egoísmo, deben ser limpiados del corazón. En muchos, estos rasgos pecaminosos han sido parcialmente vencidos, pero no completamente desarraigados del corazón. Bajo circunstancias favorables, brotan de nuevo y maduran en rebelión contra Dios. Aquí hay un gran peligro. Pasar por alto cualquier pecado es acariciar a un enemigo, que solo espera un momento de descuido para ocasionar la ruina. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 2, 13. Mis hermanos y hermanas, ¿cómo empleáis el don de la palabra? ¿Habéis aprendido a controlar la lengua, de tal manera que ella siempre obedezca los dictados de una conciencia iluminada y de afectos piadosos? ¿Está libre vuestra conversación de liviandad, orgullo y malicia, engaño e impureza? ¿Estáis sin engaño ante Dios? Las palabras ejercen un gran poder. Si es posible, Satanás mantendrá la lengua activa en su servicio. Por nosotros mismos no podemos controlar a este miembro indócil. Nuestra única esperanza es la gracia divina. Los cristianos que ansiosamente estudian cómo pueden asegurarse de la preeminencia, debieran más bien estudiar cómo pueden adquirir aquella sabiduría, que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3, 17. Se me ha mostrado que muchos ministros necesitan que estas palabras sean grabadas en su corazón. El creyente dentro del cual Cristo se ha formado como esperanza de gloria,
mostrará por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 13. Pedro exhorta de la siguiente manera a los creyentes: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, y haga el bien, busque la paz, y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro 3, 8-12. Cuando el camino recto está tan claramente delineado, ¿por qué el pueblo profeso de Dios no anda en él? ¿Por qué no estudian y oran, y trabajan con ahínco para ser de un solo pensar? ¿Por qué no procuran tener en sus corazones compasión el uno por el otro, amar a sus hermanos en vez de devolver mal por mal, y reproche por reproche? ¿Quién no ama la vida y desea largos días? Sin embargo, cuán pocos cumplen con las condiciones de refrenar la lengua, y guardar los labios de hablar engaño. Pocos están dispuestos a seguir el ejemplo de mansedumbre y humildad del Salvador. Muchos le piden al Señor que los humille, pero no están dispuestos a someterse a la disciplina necesaria. Cuando les llega el momento de prueba, y ocurren vejaciones y molestias, el corazón se revela y la lengua profiere palabras que son como saetas envenenadas o granizo agostador. La maledicencia es una maldición doble, que recae con mayor peso sobre el que la practica, que sobre el que presta oído. El que esparce las semillas de la contienda, cosecha los frutos mortíferos dentro de su propia alma. Cuán miserable es el chismoso, el que da lugar a las malas sospechas. Para él, la felicidad es algo ajeno. Bienaventurados los pacificadores. Mateo 5, 9. La gracia y la paz descansan sobre los que rehúsan participar en las contiendas de lenguas. Cuando los mercaderes del escándalo se pasean de familia en familia, los que temen a Dios serán castos defensores del hogar. El tiempo que tan a menudo es peor que malgastado en chismes vanos, frívolos y maliciosos, se debe dedicar a fines más elevados y nobles. Si nuestros hermanos y hermanas se convirtiesen en misioneros de Dios, visitando a los enfermos y afligidos, y trabajando paciente y bondadosamente por los errantes, en breve, si imitaran al modelo, la Iglesia prosperaría en todas sus fronteras. El pecado de la calumnia comienza cuando se acarician malos pensamientos. El engaño incluye la impureza en todas sus formas. Al tolerarse un pensamiento impuro, y acariciarse un deseo no santificado, el alma se contamina y se compromete su integridad. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, produce la muerte. Santiago 1, 15. Para no cometer pecado, tenemos que resistir sus mismos comienzos. Todo afecto y pasión han de sujetarse a la razón y a la conciencia. Todo pensamiento no santificado debe ser repelido inmediatamente. Encerraos en vuestros cuartos, seguidores de Cristo. Orad con fe y de todo corazón. Satanás procura haceros caer en su trampa. Para escaparos de sus tretas, es preciso que recibáis ayuda de lo alto. Por medio de la fe y la oración, todos pueden cumplir los requisitos del Evangelio. Nadie puede ser forzado a transgredir. Primero tiene que ganarse el consentimiento propio. El alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso, antes que la pasión pueda dominar la razón, o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. No importa cuán fuerte sea la tentación, no es excusa para el pecado. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmos 34, 15. Alma tentada, clama a Jehová. Arrójate indefensa e indigna sobre Jesús, y reclama su promesa pura. El Señor escuchará. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural,
y brindará su ayuda en todo momento de tentación. ¿Has caído en el pecado? Entonces, sin más dilatar, procura de Dios la misericordia y el perdón. Cuando David se convenció de su pecado, derramó su alma en arrepentimiento y humillación ante Dios. Sentía que podría soportar la pérdida de su corona, pero no de ser privado del favor de Dios. Todavía se extiende misericordia al pecador. En medio de todos nuestros desvaríos, el Señor nos llama así: volveos, hijos apóstatas, y sanaré vuestras apostasías. Jeremías 3, 22. Las bendiciones de Dios serán nuestras, si escuchamos la voz suplicante de su Espíritu. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmos 103, 13. Amén. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dios derrame múltiples bendiciones en tu vida y en la de tu familia.